Bien, hermanos, entonces tengan todos unas buenas tardes. Que la bendición de nuestro Padre Celestial, de su Hijo y de su Espíritu Santo sea con cada uno de los que están aquí presentes. Les saludamos fraternalmente y agradezco al Señor pues este alto privilegio que me ha sido concedido por el hermano pastor David Brena de exponer su palabra en este día, y pedimos al Señor que los guarde, a la familia pastoral en donde quiera que estén en estos momentos, que los bendiga, que los proteja de todo peligro, que los llene de fortaleza y los ayude a disfrutar de su merecido descanso. Vamos a orar, hermanos, para exponer ante ustedes ese mensaje que el Señor me ha dado. Cuidado con las grietas, ¿no? Pero vamos a encomendarnos primero al Señor para que Él sea el que hable por medio de nosotros. Padre nuestro, Señor, en este momento glorificamos tu bendito nombre, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por nuestra salvación que nos has dado por tu gracia, no porque nosotros la merezcamos, Señor. Gracias porque nos mantienes todavía en tus caminos. Rogamos que así sea hasta el día que Cristo venga. Encomendamos, Señor, esta actividad en tus manos, esta palabra que ha de ser expuesta. Ayúdame, pues, a mí a exponerla de manera elocuente, de manera clara, y ayuda a mis hermanos también a tener buen entendimiento, guiados por tu Espíritu, todos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuidado con las grietas, ¿verdad? Es el mensaje que voy a compartir con ustedes esta tarde. Yo quisiera que traigamos a nuestra mente, ¿verdad?, una ciudad llena de edificios, como esa que se ve ahí en la foto. Es Nueva York, ¿verdad? Parte de Nueva York, la ciudad de los rascacielos. Vemos allí que son edificios majestuosos, muy altos. Le dicen así rascacielos porque son tan altos que pueden rozar el cielo, o por lo menos la atmósfera más cercana, porque el cielo nunca lo podrán rozar. Estos edificios, en su arquitectura, ¿verdad?, es deslumbrante, es impresionante. Representan pues la grandeza de la ingeniería y de la construcción humana. Ahí vemos en parte, hermanos, reflejada la sabiduría que Dios le dio al hombre, ¿verdad? Esas construcciones tan majestuosas y tan perfectas. Pero como sabemos, hermanos, muchas veces las apariencias externas no lo es todo. Lo que hace que esos edificios sean sólidos y sean seguros, no solo es su apariencia tan hermosa que tienen, sino más bien la base sobre la cual están construidos, ¿verdad? La base sobre la que descansan. Y mientras más altos son los edificios, pues se supone, o es así, más sólidas y más fuertes y más bien construidas tienen que ser las bases. Pensemos en la base que debe tener este edificio, hermano, que es el edificio más alto del mundo. Se llama Burj Khalifa. Ese edificio está en Dubái. Se considera que es el edificio más alto del mundo porque tiene 828 metros de altura y tiene 163 pisos. Imagínense ustedes los huecos que tuvieron que excavar para echar las bases de ese edificio tan majestuoso, ¿no? Con respecto a todas estas cosas, hermano, todo este tema, vamos a revisar tres aspectos antes de hacer el análisis bíblico. Tres aspectos ligeros acerca de estas cosas. En primer lugar, los edificios y las casas, como ya lo hemos dicho, se sostienen gracias a unas bases sólidas. Los cimientos de un edificio o de una casa son esenciales para su estabilidad. Si la base es sólida, si la base es fuerte y bien construida, ¿verdad?, de acuerdo con las indicaciones de los ingenieros y de los arquitectos, el edificio puede resistir cualquier cosa, puede resistir el paso del tiempo, puede resistir los vientos, puede resistir los terremotos incluso. Sin embargo, si la base es deficiente, todos sabemos lo que ocurre. Si las bases son deficientes, ese edificio a las primeras de cambio, como dicen por allí, es probable que se derrumbe, que se agriete, que se deforme. En segundo lugar, las grietas son señales de debilidad y de peligro. Ahora imaginemos que algunos de estos edificios, en lugar de estar en perfecto estado, como se muestra allí en esa foto, muestran grietas, ¿verdad? Muestran grietas en sus paredes y en su estructura. Estas grietas no solamente son imperfecciones estéticas, algo que le quita su belleza, sino
que son señales claras de debilidad, ¿verdad? De que algo falló al momento de estructurar esa base. Y en tercer lugar está la destrucción que pueden causar las grietas. Las grietas, si se ignoran, pues ellas van a seguir creciendo y van a seguir ampliándose. Y en última instancia, ellas pueden en un momento dado causar la destrucción del edificio o de la casa, pues hablemos porque tanto los edificios como las casas muchas veces se agrietan. Eso depende, como ya le dije, de la base y del terreno en la cual estén construidos. Y lo que una vez fue símbolo, pues, de esa grandeza, ¿verdad?, de esa belleza, puede llegar a convertirse en un tremendo peligro para la gente que está allá adentro o la gente que está alrededor. Imagínense, supóngase que ese edificio que está allí se derrumbe, ¿verdad? Dios no lo quiera, que no le podemos desear el mal a nadie. El peligro que acarrea a la gente que está dentro de él y los que están a los alrededores también, ¿verdad? Cuando ocurrió la tragedia aquí del 11 de septiembre, que fueron derribadas las torres de Trade Center, bueno, mucha gente, a lo mejor algunos que estaban allá abajo, fallecieron por causa de los escombros que les cayeron encima. ¿Sí? Es en este contexto, hermanos, en este contexto de edificios y de casas con grietas, que vamos a dirigir nuestra atención al pasaje bíblico que está en Amós, capítulo 9, versículo 11. Leemos allí, dice que en aquel día restauraré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados. Recuerden que el pueblo de Israel logró su máximo esplendor comenzando con David y terminando con con Salomón, su hijo. Fue un reino muy esplendoroso. Ese reino se acabó, todos saben, conocemos la historia de Israel. Pero fíjense que hay una promesa, no solamente para este pueblo, una promesa de reconstrucción, sino también para todos los hombres, para toda la humanidad, para nosotros como cristianos, que muchas veces dejamos que las grietas vengan a nuestra vida espiritual. En aquel día restauraré la choza caída de David, repararé las grietas, restauraré sus ruinas y las reconstruiré como en días antiguos. Y dice como días pasados. Aquí podemos ver, hermanos, una imagen de restauración divina. Dios promete, pues, reparar las grietas, restaurar las ruinas y reconstruir lo que ha caído. Y esta promesa no se limita solamente al pueblo de Israel, hermano, como ya lo dije. Esta promesa de restauración es para cada uno de nosotros, que en un momento dado podemos tener una falla. Hay promesas para restaurarnos en el nombre de Dios. Hay promesas, y la vemos en ese versículo. Esta promesa no solamente para la casa de Israel, sino que tiene un significado espiritual profundo para nuestras propias vidas. Y así como Dios, hermanos, ha venido restaurando en estos tiempos modernos esa choza caída de David, es decir, el pueblo de Israel, también quiere hacer lo mismo con nuestras vidas espirituales, con cada uno de nosotros. Que ojalá no tengamos ninguna grieta. Y si la tenemos, Dios está allí para ayudarnos a repararla. Él quiere hacer lo mismo con nuestras vidas espirituales cuando enfrentamos grietas y debilidades. Vamos a recordar un poco de historia, hermanos, ya que estamos hablando del pueblo de Israel y su restauración, acerca de lo que ocurrió con este pueblo algunos años después que el Señor Jesús asciende al cielo. La historia, si se quiere, de la era cristiana para acá. Después que Jesús asciende al cielo, ¿qué pasó con esta nación? Ellos, incluso antes de Cristo, ya cuando estaban los macabeos, empezó un movimiento revolucionario allí en Israel, capitaneado pues por unos guerrilleros llamados celotes. Y ellos intentaban de todas formas liberarse de las cadenas de Roma, volver a tener su nación independiente. Entonces, este pueblo sufrió dos grandes calamidades en ese tiempo para acá, después del Señor, sin meter allí el holocausto, ¿verdad?, que ocurrió recientemente por allí en 1930 a 1945. Voy a hablar de esas dos calamidades desde la época post-cristiana. En primer lugar está la destrucción casi total de Jerusalén y
incluyendo el templo. El templo fue totalmente destruido por el general romano Tito en el año 70. El pueblo de Israel estaba alzado en guerra contra el imperio romano y atentados por allá y atentados por aquí contra las autoridades que estaban allí en Israel, representando a Roma. Y entonces el emperador tuvo que mandar a un gran ejército capitaneado por este Tito. Tito llegó, rodeó a Jerusalén, la sometió a un sitio por varios meses. El pueblo se estaba muriendo de hambre hasta que por fin lograron entrar los romanos, destruyeron casi toda la ciudad y destruyeron el templo de Jerusalén, que era una de las cosas más sagradas de este pueblo, ¿no? Eso fue en el año 70 después de Cristo. La segunda calamidad que este pueblo sufrió fue la dispersión de casi toda su población, lo que se conoce como la diáspora judía, ¿verdad? La dispersión por todas partes del mundo. Y aparte de esta dispersión se les cambió el nombre del país, porque ellos siguieron con sus alzamientos. Y en el año 135 después de Cristo, el emperador romano Adriano volvió a mandar otras huestes allá, y esta vez sí, arrasaron con todo. Que el que no quisiera salir del territorio era asesinado. Entonces ese pueblo quedó diezmado, muy poca gente, toda la gente huyeron, toda la población judía de todo ese territorio fue puesta en fuga, pues, fue dispersa. Y fíjense lo que ocurrió, se le cambió en ese momento, el año 135, se le cambió el emperador pensaba que cambiándole el nombre al territorio y dispersando a los judíos iba a acabar con esa plaga, ¿no? Y entonces le puso el nombre a ese país o a ese territorio, el nombre de Palestina. De ahí para acá es que se conoce ese territorio como Palestina. Y Palestina viene del hebreo Pelechet, que significa filisteos. ¿Sabes que Israel tuvo guerra por años con los filisteos, sus enemigos árabes de la parte oriental, la parte del mar? Y fíjense, hermanos, yo particularmente pienso, esto no está en la Biblia, pero yo particularmente pienso que estas y otras calamidades que este pueblo sufrió, incluyendo pues ese holocausto que ocurrió en la época de Hitler, donde se dice que mataron más de 6 millones de judíos en toda Europa, ¿verdad? Yo pienso que esas calamidades, particularmente fue una maldición que el propio pueblo se echó encima. Vamos a recordar cuando Jesús estaba frente a Pilatos. Pilatos no lo quería crucificar, no le quería dar muerte porque sabía que era un hombre justo. ¿Y qué le dijo Pilato a la gente, al público? Que fíjense ustedes cómo son las cosas. Ese pueblo que lo aclamó cuando él entró a Jerusalén, que le ponían las mantas, una semana más tarde estaba pidiendo crucifícale, crucifícale, crucifícale. Desengañado porque pensaban que Jesús venía a ser el líder revolucionario y que junto con los celotes iba a lograr la independencia de Roma. Esa era la concepción que tenían ellos del Mesías en esa época. Bueno, mucha gente se desencantó por eso. A lo mejor al propio Judas le pasó eso. Por eso vendió al maestro. Le decía pues que cuando Jesús estaba frente a Pilato, Pilato dijo: yo soy inocente de la sangre de ese hombre. ¿Y qué hizo simbólicamente, hermano? Se lavó las manos, como un símbolo de que él no tenía nada que ver con lo que le iba a ocurrir a ese justo, ¿verdad? ¿Y qué le respondió el pueblo? No, que la sangre de ese hombre sea sobre nosotros. No solamente sobre nosotros, sino sobre los hijos también. Que la sangre de ese hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremenda maldición que ese pueblo se echó encima. Y yo, como les decía, particularmente pienso que parte de todas esas calamidades era eso, ¿no? Ese juicio de Dios contra esa gente que prefirió matar al Hijo de Dios y que su sangre cayera sobre sus hombros. Bueno, esa gente estuvo dispersa en el mundo, hermanos, por más de 1800 años. Y entonces comenzaron a retornar a finales del siglo XIX, comenzaron a retornar por bandadas a su antiguo territorio, pero ese es un territorio que estaba ocupado por los árabes, ¿verdad? Por los palestinos y los árabes. Había muy pocos judíos allí. Entonces ahí surgió el movimiento internacional sionismo, que era una agrupación de judíos ricos, millonarios, que quería un Estado de Israel libre. Y esa gente con todo su dinero empezó a comprar territorios allá en el antiguo Israel. Comenzaron a comprarle territorio a los árabes. Pero ¿qué hacían los árabes? Le vendían los territorios más débiles, más infértiles, más desérticos. No importa que ellos compraran esos terrenos así para empezar a recibir esa
oleadas de gente que venían huyendo de las persecuciones y de los crímenes, ¿verdad? Y así empezó aquel país otra vez a volverse a poblar de judíos. Y entonces estaban judíos conviviendo con los árabes allí. Cuando esa gente empezó a llegar allí a esos territorios, hermano, se desilusionaron porque esos eran grandes desiertos, pedregales, pero empezó una labor titánica, sacando las piedras del suelo, haciendo represas con sus pocas herramientas que tenían, y transformaron totalmente aquel desierto, pues, ¿verdad? Y hoy día Israel es reconocido como uno de los países en tecnología agrícola más avanzados del mundo. Pusieron a producir esos desiertos. Ahí empezó lo que dice ese profeta allí, ¿verdad? En aquellos días restauraré la casa de Israel. Se está restaurando actualmente esa casa. Y todos ustedes saben pues que entonces cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estaba allí ese país lleno de árabes y judíos que estaban peleando entre ellos mismos, matándose unos con otros. Entonces las Naciones Unidas, para solucionar el problema, dijeron: no, vamos a partir ese territorio, vamos a dar una parte a los árabes palestinos y una parte se la vamos a dar al Estado de Israel. Inmediatamente, en 1948, cerquita, no hace mucho, los judíos declararon su independencia. Y todo el bienestar que tienen hoy lo han obtenido a través de sucesivas guerras. Todos ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Allí está cumpliéndose en parte, se está cumpliendo en parte esa restauración que Dios prometió a través del profeta Amós. ¿Y por qué digo en parte? En parte porque falta aún la restauración más importante para esta gente, que es la restauración espiritual. Cuando ellos abran sus ojos y reconozcan a Jesucristo nuestro Señor como el Mesías prometido. Bueno, esta es la base, hermanos, sobre la cual desarrollaremos nuestro mensaje sobre cuidado con las grietas. Y vamos a empezar entonces con el primer tema, la primera parte, reconociendo las grietas en nuestra vida espiritual. Reconociendo las grietas en nuestra vida espiritual. Dice en la primera parte, las grietas espirituales como señal de debilidad. Las grietas espirituales como señal de debilidad. Y cuando hablamos, hermanos, de cuidado con las grietas en nuestra vida espiritual, estamos reconociendo que estas grietas son señales claras de debilidad y peligro en cada uno de nosotros, ¿verdad? Son indicadores de que algo no está funcionando bien en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. A continuación, entonces, vamos a desglosar esos tres ejemplos que están allí, de los muchos que hay, de grietas espirituales que nosotros debemos reconocer. La primera de esas grietas es la pérdida de pasión por la oración y el estudio de la palabra de Dios. La pérdida de pasión por la oración y por el estudio de la palabra de Dios. Estas son dos señales claras, de las más evidentes que hay, de grietas espirituales en nosotros como creyentes en Cristo. La oración, todos sabemos, hermanos, es la comunicación que tenemos directamente con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. Y la palabra de Dios, ¿qué es? La palabra de Dios es nuestra fuente de verdad y nuestra guía espiritual. Dice un salmo por allá, no recuerdo exactamente, creo que es el 119, pero el versículo no. Lámpara es, ¿lo saben? A mis pies, tu palabra, y lumbrera en mi camino. Eso es cierto. La palabra de Dios es nuestra fuente de verdad y nuestra guía espiritual. Cuando comenzamos a descuidar estas prácticas, hermano, la práctica de la oración constante, la práctica de la lectura de la palabra de Dios, comienzan a surgir, por supuesto, grietas en nuestra relación con el Padre Celestial. Yo diría que la oración es al espíritu lo que la respiración, tenemos un médico aquí que me puede corroborar eso, lo que la respiración es al cuerpo. La oración es al espíritu lo que la respiración es al cuerpo. ¿Qué pasa cuando un cuerpo no puede seguir respirando? En Venezuela decimos así, ¿verdad? Para indicar que se muere. Sí, y aquel cristiano pues que descuida la oración, que no ora, corre mucho peligro de muerte. El descuido de la comunión con otros creyentes, en segundo lugar, ¿verdad? El descuido de la comunión con otros creyentes. Esta es una grieta espiritual que se manifiesta cuando dejamos de procurar, hermanos, nuestra comunión con otros creyentes. Es decir, cuando dejamos de asistir a la iglesia, pues, por cualquier motivo
insignificante. Ah, no voy a ir a la iglesia hoy. Ah, bueno, hay veces que las causas son justificadas, ¿verdad? Cuando uno está enfermo, pero cuando uno está sano, hermano, no debe haber motivo por los cuales nosotros dejemos de congregarnos, ¿no? Cuando dejamos de procurar nuestra comunión con otros creyentes, cuando dejamos de asistir a la iglesia, pues indiscutiblemente que empezarán a surgir grietas en nuestra vida espiritual. Fíjense que la Biblia nos insta en Hebreos 10:25 a no dejar de ¿qué? A no dejar de congregarnos. A no dejar de congregarnos. Porque la comunión con otros creyentes, hermanos, fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. Hay hermanos más experimentados que otros en la fe, que puedan ayudar a un hermanito que viene con necesidad, viene a congregarse, viene a buscar en el cuerpo de sus hermanos, en el cuerpo de la iglesia, la ayuda que él necesita, ¿verdad? Por eso es tan importante la congregación, la reunión con otros creyentes. Cuando evitamos congregarnos, cuando evitamos la comunidad de la fe, permitimos que se formen grietas en nuestra vida espiritual. ¿Ustedes saben lo que es un tizón, hermano? Tizón. Pero lo que pasa es que como tenemos dialectos diferentes, el tizón en Venezuela es un pedazo de madera que se mete a arder, ¿no? Para hacer una fogata, para hacer una comida, una sopa en leña. Entonces yo decía a un pastor, mi primer pastor que tuve yo cuando me convertí, que los tizones juntos arden, producen fuego. Pero cuando sacamos los tizones de la candela, ¿qué pasa con ellos? Empiezan a apagarse hasta que llega un momento en que se apagan. Así mismo pasa con nosotros, hermanos, como cristianos. Cuando dejamos de asistir a la iglesia, pues nos empezamos a apagar. Muchas veces no nos damos cuenta de que nuestra llama empezó a extinguirse. Pero es muy peligroso eso. Entonces tengan pendiente, presente siempre este pensamiento. Los tizones juntos arden, separados se apagan. Y como tercer aspecto de este primer punto dice que las dudas y la falta de confianza en Dios también contribuyen pues a abrir grietas espirituales, ¿no? Las dudas y la falta de confianza en Dios son grietas espirituales que a menudo surgen cuando enfrentamos ¿qué? Cuando enfrentamos desafíos, cuando enfrentamos pruebas. Cuando permitimos que esas dudas se arraiguen dentro de nosotros, comenzamos a dudar. Nos entra la duda. Y esas dudas dominan nuestra mente y socavan nuestra fe. En lugar de confiar en Dios y en toda su benignidad y su fidelidad, empezamos a cuestionar pues nuestra propia fe, a cuestionar la bondad de Dios y a creer pues en nosotros mismos, en creer que lo que nosotros pensamos es lo correcto. Y la Biblia dice, no te fíes en tu propia prudencia, fíjate del Señor y no te fíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, dice un proverbio, ¿no? Así es. En segundo lugar, ejemplos bíblicos de grietas espirituales. En la Biblia hay muchos ejemplos, hermanos, sobre grietas espirituales que le ocurrieron a gente incluso muy consagrada, a gente piadosa, a gente que servía a Dios. Para comprender mejor entonces cómo las grietas espirituales pueden afectar incluso a todas las personas, cualquiera que sea, nosotros mismos, personas fuertes en la fe, vamos a ver estos tres ejemplos que están allí. Y el primero de ellos es la caída de David, segunda de Samuel capítulo 11. No lo vamos a buscar en ganas del tiempo, ¿no? Todos sabemos que David fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Esto lo aprendimos nosotros desde pequeños, ¿verdad? Y fíjense que este hombre, que era un siervo de Dios, siempre estaba apegado a las cosas de Dios, experimentó una tremenda grieta espiritual significativa cuando cayó en adulterio con aquella mujer, ¿verdad? Betsabé. Y no solamente se quedó allí, esa grieta se agrandó más. ¿Por qué? Porque entonces mandó a matar al esposo de la mujer para tapar pues el embarazo producto de esa infidelidad conyugal, ¿no? Esta caída demostró cómo incluso creyentes comprometidos
pueden enfrentar momentos de debilidad espiritual. No estamos exentos de eso, de una debilidad espiritual en un momento dado. Pero hay que aferrarse al Señor en todo momento, no abandonar la oración. Por otro lado, hermanos, leyendo los dos primeros versículos allí de ese capítulo 2, de ese capítulo 11 de Samuel, yo me di cuenta de que el ocio, estar sin hacer nada, en Venezuela lo llamamos el manguareo, cuando una persona haraganea y aprovecha el tiempo libre en cosas que no lo llenan espiritualmente. Eso es contraproducente muchas veces en el creyente. Vamos a leer esos dos versículos que están en 2 de Samuel 11. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Me imagino que era en primavera, el clima lo permitía. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David, que me extrañó eso, porque David, un hombre guerrero de su juventud, hermano, desde que Saúl empezó a perseguirlo, él huyendo empezaron a agregársele hombres, ¿verdad? Y llegó a formar y a tener un ejército importante de hombres, pues, que iban huyendo, muchos tenían problemas. Y ese ejército él lo utilizaba para muchas cosas, pues, incluso de mercenario. Prestaban ayuda que no necesitaba a cambio de comida o de dinero, ¿no? Era un hombre guerrero, pues, toda esta extensión de la palabra. Y cuando llegó a ser rey, bueno, ni se diga. Todos sabemos que él, guiando a su pueblo como a David, conquistó muchos territorios que no tenían antes. Bueno, me extrañó que este hombre se quedó en Jerusalén. Y fíjense lo que sigue diciendo aquí. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado. Estaba el hombre en un completo ocio, dándose vida de rey. Era sin hacer nada prácticamente. Estaba ahí en su palacio y paseando por la terraza de su palacio, se le presentó la prueba, el pecado. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ya todos sabemos lo que pasó, no se lo voy a contar. Si lo quiere saber, lo que no lo sepan, 2 de Samuel, capítulo 11. Otro ejemplo bíblico de dieta espiritual es la negación de Pedro, hermano. La negación de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, ¿verdad? Más íntimos con el Señor. Él negó, todos ustedes saben eso, él negó conocer a Cristo 3 veces la noche que hicieron preso al Señor, allí en el patio de los sumos sacerdotes. Y esta negación fue una grieta en la confianza de Pedro en sí mismo y en su relación con Jesús. Sin embargo, él más tarde experimentó pues la restauración que su propio maestro le dio por amor. Y debemos tener eso también presente, que Jesús siempre está dispuesto, hermano, no importa lo que hayamos hecho, no importa que le hayamos sido infieles, que lo hayamos negado, siempre que vengamos a Él con arrepentimiento, Él está dispuesto a restaurarnos y a reconstruirnos espiritualmente. Y en tercer lugar, la tibieza de la iglesia de Laodicea. Seguramente el pastor, que nos ha dado unos estudios muy maravillosos sobre los mensajes de las 7 iglesias, las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? En Apocalipsis, el próximo domingo va a tratar sobre esta iglesia. Y a lo mejor veremos algunas características con más lujo de detalles de esta iglesia de la Odisea. La tibieza de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia, todos sabemos que fue reprendida por su tibieza espiritual. Ojalá fuera frío o caliente. Con Cristo o se recoge, ¿ok? O se desparrama. Cristo no acepta términos medios, ¿no? Y esta iglesia quería tener un pie en el mundo y a lo mejor un pie con Dios. Como decían en Venezuela, quería darle un tiro al gobierno y otro a la revolución. Eso no puede ser. O estamos con Cristo o estamos sin eso. Entonces esta iglesia tenía esa característica, su tibieza espiritual. Y el Señor le dijo: por cuanto eres tibio, el agua tibia produce náuseas y produce vómito. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia, a pesar de su aparente prosperidad material, habían descuidado su relación con Dios. Y esta iglesia entonces enfrentó esta grave amenaza
de ser vomitada por Jesús debido a su falta de compromiso espiritual. Estos ejemplos bíblicos, hermanos, nos muestran que las grietas espirituales pueden afectar a creyentes comprometidos y a comunidades enteras. Dios nos libre a nosotros aquí en La Roca, ¿verdad?, de esas grietas. Y si alguno tenemos alguna grietica, vayamos al Señor, al restaurador, al experto restaurador, para que esa grieta desaparezca. Consecuencias de ignorar las grietas. A veces nos hacemos los locos y hay una grietica allí y nos descuidamos, y esa grietica, todos ustedes saben que con el paso del tiempo puede ir agrandándose, ¿verdad? Entonces, consecuencias de ignorar las grietas. La posibilidad, la primera parte de este número 2, es la posibilidad de un derrumbe espiritual. Como consecuencia de ignorar las grietas, puede ocurrir, o hay, o existe la posibilidad de un derrumbe espiritual. Cuando ignoramos las grietas de nuestra vida espiritual, corremos el riesgo, pues, de ese derrumbe espiritual que no queremos para ninguno, y el cual tiene consecuencias profundas y devastadoras en nuestra vida espiritual. Exploraremos, pues, 3 de esas consecuencias. En primer lugar, dice allí que está la pérdida de la comunión con Dios, ¿verdad? Está la pérdida de la comunión con Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Cuando perdemos la santidad por las grietas, pues se rompe la comunión con Dios. Esta es una de las consecuencias más graves de ignorar las grietas espirituales en nuestra vida. Cuando permitimos que las grietas se profundicen con el paso del tiempo, nuestra relación con Dios tiene que debilitarse, pues. La falta de oración, la distancia emocional entre los hermanos, por falta de congregarse, la apatía espiritual, pues nos alejan de la presencia de Dios, lo que puede llevarnos a sentirnos espiritualmente vacíos, solitarios, deprimidos, desorientados, que no sabemos qué hacer muchas veces. Otro aspecto que puede ocurrir como consecuencia de ignorar las grietas espirituales es el alejamiento de la fe, hermano. El alejamiento de la fe. Podemos ir perdiendo la fe con el tiempo, ¿no? Y está escrito en la Biblia que muchos cristianos perderán la fe. En primera de Timoteo 4:1 leemos, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Apostatar qué significa? Apostatar significa que dejamos de creer lo que un día creímos, hermanos. Perdimos la fe. Que aquella enseñanza, aquella doctrina que un día teníamos, hoy la tenemos como basura, la hemos desechado. Dejamos de creer en eso. Eso es un apóstata. Y si está escrito aquí que a algunos les va a ocurrir eso, ojalá que no sea a nosotros, ¿verdad? Amén. Ojalá que no sea a nosotros que nos ocurra eso, que perdamos la fe. Y terminando con el versículo, dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a quién, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las dudas y la falta de confianza en Dios pueden convertirse en incredulidad activa. No sea un incrédulo activo, hermano, activo. Confíe siempre en su Señor, no importa las circunstancias por las cuales atraviese su vida. Y fíjense, hermano, otra cosa curiosa, así como por las grietas de nuestra casa, ¿verdad? Esas son unas grietitas pequeñas, fáciles de corregir, pero hay unas más grandes. Así como por las grietas de nuestra casa se cuelan alimañas, ¿verdad? Como cucarachas, alacranes, o ratones, todos bichos que, le decimos allá, todos bichos que minan nuestro hogar. Por las grietas espirituales también se pueden colar influencias de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿verdad? Si nos descuidamos, por esas grietas se pueden colar influencias malignas también, así como el ejemplo que le di de la casa. Y en tercer lugar dice que está el impacto en nuestras relaciones y testimonio cristiano. Cuando nuestra vida espiritual está en ruinas, nuestra capacidad, hermanos, para servir, nuestra capacidad para perdonar, para amar, se ve disminuida, se ve afectada negativamente. Y nuestra influencia como cristianos
se debilitan. Muchas veces, en vez de ser luz, a lo cual estamos llamados, somos muchas veces oscuridad para las personas que nos ven o que nos rodean. En vez de ser sal, luz y sal en el mundo, corremos el riesgo de ser una influencia negativa para los demás. La importancia, hermanos, de la restauración divina. La importancia de la restauración divina. Afortunadamente, hermanos, gracias a Dios, Dios no solo nos advierte sobre las consecuencias de ignorar todas esas grietas que van surgiendo en nuestra vida, sino que también nos ofrece la solución, la restauración divina. Aquí hay dos aspectos cruciales de la restauración divina que debemos comprender. Primero de ellos es que Dios es el único que puede reparar las grietas en nuestras vidas. Todos sabemos que hay personas, hermanos, en el mundo que se dedican a las actividades de restauración de cosas, ¿verdad? Restauran obras de arte, restauran automóviles viejos, restauran casas, etcétera, etcétera. Pero todas estas cosas que necesitan restauración tienen algo en común. Ellas no se pueden restaurar solas. Así mismo pasa con nosotros, hermano. Nosotros, como seres humanos, no tenemos la capacidad para restaurarnos a nosotros mismos, porque estamos habituados al mal. Somos débiles, nuestra naturaleza está contaminada por el pecado. Lo que es muy importante que nosotros comprendamos en esta tarde es que para restaurar nuestra relación con Dios solamente hay un restaurador, Dios, nuestro Padre Celestial, restaurador por excelencia. No busquemos restauración de nuestra vida espiritual en otro lado, sino en el Padre Celestial, porque Él nos hizo. Nosotros nos arruinamos muchas veces, arruinamos nuestra vida espiritual, nos autodestruimos, nos dañamos, pero solo Él puede restaurarnos. Y muchas veces ese proceso de restauración es un proceso que es doloroso, pero que es necesario, hermano, para nuestra vida espiritual, para reconstruir nuestra relación con Dios. Entonces, insisto, cuando enfrentamos un derrumbe espiritual, no podemos restaurarnos por nuestra propia cuenta. Somos imperfectos, somos limitados, pero Dios poderoso, Dios es misericordioso para hacerlo. El propósito de Dios es siempre restaurarnos, hermano. Siempre es restaurarnos y reconstruir. Él no simplemente se va a limitar a reparar las grietas de nuestra vida, sino que nos quiere restaurar por completo. Nos quiere hacer nuevos hombres y nuevas mujeres, ¿verdad? Dios desea no solo reparar las grietas, sino también restaurar las ruinas y reconstruirnos o reconstruir nuestra relación con Él mucho más profunda y sólida. En resumen, hermano, de todas estas cosas que he dicho, primero, ignorar las grietas de nuestra vida espiritual puede tener graves consecuencias, incluso el derrumbe espiritual. Segundo, la restauración divina está disponible para nosotros a través de la gracia y el poder de Dios. Tercero, es esencial reconocer nuestras grietas y volvernos a Dios en arrepentimiento y humildad y experimentar la restauración y la reconstrucción que Él nos ofrece. Ya para terminar, hermanos, el último punto de esta disertación, previniendo el derrumbe inminente, previniendo, tomando previsión del derrumbe inminente. Primera parte, buscando una base sólida en Cristo. Por allí comienza la restauración, buscando una base sólida en Cristo, ¿verdad? Y para hacer eso, para poder lograr eso, tener esa base sólida en Cristo, tenemos que cumplir con esos tres aspectos que están allí. En primer lugar, fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Esa es la base sólida sobre la cual debemos reconstruir nuestra fe. Para lograrlo debemos estudiar la palabra, leerla todos los días, si es posible, hermanos, un versículo, tener un tiempo por lo menos para leerla y meditarla. Y no solamente eso, aplicar sus principios en nuestras vidas. Pero nada hacemos con leerla, nada hacemos con verla, como dice Santiago, que no debemos ser oidores olvidadizos, sino ejecutores de la palabra de Dios, de todo lo que dice la palabra de Dios en nuestra vida. Mantener una vida de oración constante, todos lo sabemos.
Ya lo dijimos, que la oración es al espíritu lo que la respiración es al cuerpo. Mantener una vida de oración constante fortalece nuestra relación con Dios y nos permite experimentar su presencia en nuestra vida de manera continua. Y en tercer lugar, fomentar la comunión con los otros creyentes. La importancia del arrepentimiento y la confesión. Gracias. Esas muchachas son oro en polvo, como dicen. Dios las bendiga. Esas asistentes técnicos que tenemos ahí. Una bendición para la iglesia. La importancia del arrepentimiento y de la confesión, hermano. No puede haber restauración en nuestra vida sin arrepentimiento y sin confesión de pecado. Sin reconocer delante de Dios que hemos hecho lo malo, sin reconocer delante de Dios que le hemos faltado y que le hemos ofendido, ¿no? El arrepentimiento y la confesión de pecado son pasos fundamentales para prevenir un derrumbe espiritual. Lo primero que debemos hacer es reconocer nuestras grietas espirituales y pecados. Reconocer que hemos faltado. Ese es el primer paso para la restauración espiritual. Reconocer humildemente, pues, que hemos actuado mal. Eso implica una autoevaluación sincera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la voluntad de enfrentar cualquier área de debilidad espiritual que tengamos nosotros. Y al ser conscientes, pues, de todas estas debilidades y de todas estas imperfecciones, estamos abiertos a que la mano de Dios nos ayude a restaurar. Y en segundo lugar, buscar el perdón y la restauración de Dios. El arrepentimiento involucra, hermano, pero antes de buscar ese perdón, debe haber el arrepentimiento por lo que hicimos. Y todos ustedes saben que el arrepentimiento involucra un cambio de la mente. Por eso que el apóstol dice que renueven su mente, renueven su entendimiento. El arrepentimiento involucra un cambio de mente, de actitud y de corazón, alejándonos pues de todo lo malo y de todos los caminos equivocados y regresando al redil del Señor. Dice en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Verdad? Eso fue parte de lo que escribió David cuando se arrepintió. Salmo 51, todos ustedes saben que es el salmo que él escribe luego de arrepentirse de lo que había hecho con Betsabé y del asesinato que le hizo, que programó para el esposo. Escribió este salmo, ¿no? Salmo 51, un salmo de arrepentimiento. Y dice allí, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Leyéndolo en la nueva versión internacional, dice, tú, oh Dios, no despreciarás al corazón arrepentido y al corazón quebrantado. Debe haber eso primero, ¿verdad? Si aspiramos una restauración por parte del Señor, un arrepentimiento, una confesión y un cambio, pues. Y, como ya le dije, para terminar, debemos construir la base sólida en Cristo mediante la palabra de Dios, la oración y la comunión con otros creyentes. Hermanos, que Dios les bendiga y nos ayude pues a meditar en estas cosas y a pedirle a Él que nos ayude, porque de alguna manera siempre vienen esas grietas a nuestra vida, ¿no? Pedirle al Señor que de alguna manera Él nos ayude, nos fortalezca y que nos restaure todos los días, porque todos los días tenemos la batalla, no contra seres humanos. Una batalla contra un hombre, yo busco la manera de escaparme, me lo voy corriendo, o bueno, no sé, le doy un palo por la cabeza. Pero la lucha no es contra seres humanos, dice la Biblia. La lucha no es contra sangre ni carne. ¿Contra qué es la lucha? Contra seres espirituales, contra potestades de maldad que tienen poder para hacernos daño y que se pueden colar por esa grieta. Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga. Amén. Y nos ayude a todos a tener una vida cristiana fortalecida y restaurada todos los días.